¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al programa en línea. El día de hoy nos acompaña una persona muy dedicada a estos temas fiscales, una persona que ve más allá del simple hecho del papel, sino que lo analiza, lo debate y da ¿cómo podría decir? Buenos consejos para seguirlos. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Sánchez, que bueno, ya es de todos conocidos. Y bueno, que también está ahí, lo podemos encontrar en IDC, en el espacio de Entre Finanzas e Impuestos, y que también me ha invitado a su programa, y que ahora le invité yo al mío, y que vamos a ver de todas estas polémicas, ¿no? De reformas fiscales, del plan siniestro, le comentaba Sergio del plan siniestro de Hacienda, y bueno, un poquito de ahí de ya la utilización de la inteligencia artificial, que sí les hace mucha falta, ¿no? Mi estimado Sergio. Hola, ¿cómo te va? Mi estimado maestro José Jesús Ambrís, qué gusto estar contigo en tu programa. Y bueno, yo no doy consejos, trato de dar alguna sugerencia, ¿verdad? Para que las personas y también nosotros, los especialistas, pongamos especial atención en ciertos puntos que definitivamente en ocasiones los olvidamos, pero ese es el tema, ¿sabes? Que a pesar de que hay muchas cosas que son vigentes y que sabemos que debemos hacer como contribuyentes, no las hacemos, las olvidamos. Y también se nos olvida que este año 2024 lo estamos iniciando con un déficit fiscal bastante importante. Y también se nos olvida que ya no tenemos ingresos petroleros y no recordamos que el sustento de todos los planes de desarrollo y todo el proyecto de este país está basado en nuestras contribuciones. Y si no recordamos esto, entonces la autoridad va a ejercer actos de molestia hacia nosotros como contribuyentes para cumplir con nuestros impuestos, con nuestras obligaciones fiscales, con las obligaciones que tenemos como personas físicas y morales en cuanto a temas laborales, inclusive temas de seguridad social. Y todo esto que sabemos que debemos hacer y llevar a cabo, no lo hacemos, se nos olvida, porque igual estamos en la inercia del día a día. Entonces, para tal efecto, la autoridad fiscal ha propuesto lo que tú precisamente le llamabas el plan siniestro para 2024. Y el Servicio de Administración Tributaria, pues, entre comillas, se pone a trabajar. Se pone a trabajar como el discurso de cada año que podemos tener por parte de la autoridad en cuanto a muchos buenos propósitos y deseos. Pero aquí es muy importante que sepamos que este plan siniestro, perdón, plan maestro 2024, no precisamente va a atender a que nosotros podamos como contribuyentes ser beneficiarios a algunas situaciones por parte de la autoridad. El plan maestro prácticamente nos habla de temas de recaudación y de fiscalización que como contribuyentes debemos atender puntualmente. Y bueno, creo que le habíamos bautizado a este programa tópicos fiscales, pero se atravesó este tema del Plan Maestro 2024 que publicó el Servicio de Administración Tributaria y vale la pena también comentarlo a grosso modo, porque finalmente, como he dicho, hay situaciones que como contribuyentes debemos atender. Algo que seguramente igual llama mucho nuestra atención es o son los temas de materialidad, razón de negocios, ese famoso artículo 5A que se ha involucrado tanto en nuestras vidas y que muchas personas no logran identificarlo y que al final la autoridad ante, ante sus procedimientos de revisión y en compulsa, en una solicitud de devolución, por ejemplo, pues tiende a ejercer acciones concernientes a este artículo 5A
¿sí? En donde quiere solicitarle al contribuyente la razón de algunas deducciones que llevó a cabo. Y sabemos que hay un procedimiento para tal efecto y que incluso el órgano que debe estar al tanto de esto, incluso solicitar la información correspondiente, todavía ni siquiera está constituido. Pero en esa arbitrariedad de la propia autoridad, pues a veces el contribuyente y o el profesionista no sabe qué hacer y tiene que enfrentarse a responder algo para poder obtener esa devolución de saldo a favor del contribuyente. Pero bueno, sin más preámbulo, yo creo que cosas como el que podamos pagar con la tarjeta de crédito o débito nuestras contribuciones, nuestros impuestos, es algo muy importante que definitivamente se está señalando en la resolución miscelánea fiscal para 2024. De ahí también tenemos que hacer hincapié importante en cuanto a que se van a estar emitiendo reglas y además tenemos fichas de trámite que atender. Eh, en este aspecto, las fichas de trámite de las que probablemente debamos atender alguna situación, pues podrán sufrir modificaciones y hay que estar muy atentos a las mismas. Eh, Mencionaba hace un momento, por ejemplo, lo del tema del artículo 5A en cuanto a lo que se refiere a razón de negocios. Eh, la autoridad está solicitando información de más. Entonces, en ese actuar de la propia autoridad, pues tenemos un abuso en cuanto a su facultad para requerir información que desde luego tendríamos que comprobar y entonces es un estira y afloja entre el contribuyente y la autoridad a ver quién se cansa primero de emitir solicitudes de información o enviar la información como la está solicitando la autoridad. Aún así, cuando ellos tienen a su alcance el mecanismo fiscal más eficiente, que es el CFDI. Sabemos, ¿no, maestro, que el CFDI, pues, ha evolucionado y ha evolucionado de tal forma que la autoridad tiene cantidad de información que puede usar en contra de nosotros. Y esto también nos puede referir a lo que comentabas hace un momento de la inteligencia artificial porque finalmente tanta información que existe por parte de todos nosotros como contribuyentes en cuanto a ingresos y gastos que llevamos a cabo, pues todo lo sabe la autoridad, todo, absolutamente todo. Entonces debemos tener mucho cuidado en cuanto a la elaboración de los FDIs, porque finalmente también tenemos multas a las que debemos acatarnos o sujetarnos en caso de no hacer las cosas de forma correcta. Has de recordar que hubo el año pasado una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de un contribuyente que interponía un recurso para poder llevar a cabo la cancelación de un CFDI. Y en efecto, le fue, la resolución fue a favor. Pero esto no quiere decir que podamos cancelar los CFDIs. Habrá que atender la resolución correspondiente de este amparo para poder determinar si también está al alcance de nosotros como contribuyentes usarla y defendernos. Entonces, no hagamos cosas que de oídas sepamos que funcionaron en otros contribuyentes. Veamos con los expertos la realidad de los asuntos y no cancelemos FDIs de forma arbitraria, porque existe un mecanismo, una forma de cómo hacer este trabajo de la expedición, sustitución, cancelación y luego volver a tener un CFDI o como el simple hecho de expedir un CFDI PUE en cuanto a operaciones de contado cuando ya tenemos el dinero o el recurso en nuestra mano y no precisamente eh, cuando sabemos o cuando el cliente nos vaya a pagar el CFDI, no sabemos en qué momento durante el mes y sucede que si no nos paga en el mes, pues ese CFDI lo tenemos que cancelar o lo tenemos que sustituir por un CFDI PPD para que el próximo mes siga vigente. Entonces son cosas a las que hay que poner muchísima atención porque hasta en eso, si no llevamos a cabo de forma correcta
los complementos de pago de los FDIs, pues vamos a tener problemas. Estos Sí, son, como sí, hemos comentado, pequeñas cosas como tópicos fiscales que tenemos que llevar a cabo. Como, fíjate, hay algo muy importante que aparece en la resolución miscelánea, en donde también la autoridad, en caso de no tener el domicilio fiscal del contribuyente, pues va a actuar de propia cuenta respecto a darle un domicilio fiscal, ya sea por medio de una visita que se le haga o obtener información por medio de terceros, ¿sí? Con base a notificaciones, etcétera, que tenga que recibir. Y de tal forma que la autoridad pues está haciéndose llegar de todos los medios para poder tener la facilidad de tener al contribuyente en sus manos. He de ahí que entonces hay cosas que debemos hacer, que omitimos, que sabemos que son necesarias, pero la autoridad nos lo tiene que estar recordando y además por medio de reglas de resolución miscelánea, diciéndonos, bueno, ahora si no lo haces, te vas a sujetar a esta otra situación, porque yo no me voy a quedar en paz hasta en tanto no te localice, ¿sí? sí, Son cosas que sí, definitivamente hay que poner muchísima atención y en el plan maestro, pues las vamos a ver reflejadas en los temas de recaudación y fiscalización. Perdón, no te dejo hablar, pero platícame. sí. Sí, por ahí la Suprema Corte de Justicia ya el lunes pasado sacó algo de las notas de crédito, ¿no? Que mucha gente lo deducía del ingreso y está mal. Hasta Sí, te sí, vas sí. a las normas de información financiera y te dice cuál es la mecánica por una devolución, un descuento un descuento de la mercancía. Pues nadie lo estaba aplicando, ¿no? Simplemente decía, ¿sabes qué es una nota de crédito? Se disminuye en el ingreso y no es cierto, no está mal aplicado. Salió por la Suprema Corte esta resolución y en donde ya aclaraba esto que al final de cuentas decía la norma de información financiera, cómo se tenía que hacer la mecánica y esa nota de crédito se devolvía un gasto en el sentido de que lo restabas en gasto y no dentro del ingreso, que muchos contadores lo hacían directamente, ¿no? No aplicaban la normatividad. Ese detalle, pues, va a ocasionar que varios que estaban haciendo esta mala práctica contable, no solamente fiscal, sino también contable, pues ahora tengan que hacerlo bien, porque ya hay una jurisprudencia a favor de la autoridad. Y también comentar que en el plan maestro está esto, ¿no? Incrementar los litigios por parte de la autoridad. O sea, se está preparando también la autoridad, preparando a su área jurídica para que todos los litigios pues tengan éxito, ¿no? Por parte del SAT. Sabemos que este año, más que este año necesita más dinero la autoridad, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Menos ingresos en petróleo, las remesas, pues creo que es el segundo ingreso por parte del Estado, en el sentido que se han incrementado. Bueno, otro se podría hacer las inversiones, ¿no? Inversiones que está trayendo del extranjero, que por ahí ya sacaron los reportes la Secretaría de Hacienda y Estados Unidos sigue siendo el país que más invierte en México, quedando en segundo lugar China, ¿no? Entonces por ahí van las inversiones. Entonces, este plan maestro, pues, simplemente es fortalecer la política que trae el gobierno federal para recaudar más. Pero mira, Eh, no te quiero interrumpir, amigo, pero sí, es fortalecer. A ver, yo quería platicar un poco más de cosas respecto al tema de la resolución miscelánea, ¿no? ok, Porque sí hay cosas que hay que considerar y hay que tomar mucho muy en cuenta. Pero, por ejemplo, ahorita tú que te estás refiriendo fortalecer, a ver, dime, ¿ya hay citas en el SAT? Por ejemplo, hay gente capacitada en el Servicio de Administración Tributaria que nos pueda orientar. Están hablándonos ellos, por ejemplo, de la atención al contribuyente como una de las primeras directrices que va a tomar este plan maestro para 2024. Y nos hablan de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y nos mencionan que van a orientar al contribuyente en todas las oficinas del país para que más personas físicas y morales
obtengan y actualicen su registro federal de contribuyentes, ¿no? Eh, yo, en lo particular, te puedo decir que muchas personas no están siendo bien orientadas, ¿sí? Y aparte, pues la cita a la que ellos acuden tiende a ser a veces hasta como un interrogatorio intimidatorio, ¿verdad? Tú lo has vivido seguramente cuando vas a dar de alta a alguna persona moral, y te interrogan y te preguntan tanto como si ya supieras lo que va a suceder en el futuro con tu persona moral. Ahora, nos hablan, por ejemplo, de la e-firma. Sabemos que la e-firma, que son de esas obligaciones que sabemos que debemos tener, es una responsabilidad de nosotros como contribuyentes. Pero bueno, nuestro contador la debe tener, ¿no? Porque nos ayuda. Pero finalmente, este instrumento electrónico, como el CFDI, son de vital importancia para la autoridad para tener el control del contribuyente y que el contribuyente pues también pueda ejercer alguna acción con la autoridad en conjunto para tener información. Pero hay algo más que espanta y que y que nos ponen para que el cumplimiento sea voluntario. Oye, eso solamente lo he leído en un libro de un escritor muy famoso, en donde precisamente nos señala que la contribución debe ser voluntaria. Pero aquí, si no contribuyes, pues antes de que contribuyas más bien, ya para la autoridad eres defraudador fiscal, ¿sí? Y antes de contribuir, ya te está mandando avisos que ya se viene el pago de tus impuestos, que incluso ya pagaste o ya presentaste tu declaración y te siguen llegando avisos. Entonces, eso no incentiva, yo creo que amedrenta al contribuyente. Yo a eso no le llamaría cultura contributiva, ni siquiera cumplimiento voluntario. Ahora, el que elabore y publique contenidos de temas fiscales, pues en español o en lenguas autóctonas, pues sí lo deben de hacer de una forma muy sencilla, porque al final los contribuyentes no entienden terminologías tan doctrinarias ni artículos como tú o yo los podemos entender para que les quede clara una situación en cuanto a la contribución o en cuanto a pagar impuestos. Ahora, esta parte de difundir, como le llaman ellos, los beneficios de la formalidad. Oye, amigo, ¿cuánto cuesta ya tener un colaborador en el Seguro Social? Sabemos que antes era un porcentaje del 30%, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ya subió el 200%. Ahora ya subió, si quieres, vamos a ponerle al 40 para no serlo tan exagerado, ¿ok? La seguridad social en nuestro país es pésima. Pésima, pésima. No tenemos medicinas. Hay una superbodega que no sirve para super nada. Y entonces nos están pidiendo que difundamos los beneficios de la formalidad. Y yo estoy de acuerdo, porque debemos cumplir. Pero primero que la autoridad se ponga, como dicen, las pilas para poder tener todos los elementos necesarios y brindar seguridad social a todos nuestros colaboradores. Ahora, créditos bancarios, amigo. ¿Cómo andan las tasas de interés? No, están ¿Eh? elevadas. Vamos a beneficios para la formalidad y luego que obtengamos créditos bancarios, programas de financiamiento y apoyos gubernamentales. Amigo, ¿quiénes son los beneficiarios de esos apoyos gubernamentales? Tú y yo lo sabemos mejor que nadie, ¿sí? Que se vea claro. No hay una rendición de cuentas, no hay una claridad en cuanto a lo que la autoridad nos está ofreciendo como cultura contributiva. No nos ponen el ejemplo, no hay cuentas claras, no hay rendición de cuentas, ¿sí? Bueno, esa de la rendición de cuentas debe de ser transparente, o sea, es una Por obligación. eso, amigo, pero Eso sí, estoy de acuerdo contigo, de que debemos de exigir la rendición de cuentas, porque al final de cuentas está en la ley, o sea, no es que estemos debatiendo eso, sino que a veces el gobierno pues no rinde las cuentas como a debería de veces, ser, ¿no? casi nunca, Sí, o y los nunca. órganos que supervisan
ese gasto social, pues es el mismo gobierno. Entonces no hay una autonomía, o sea, no hay una autonomía en el sentido de que sea gente que no está llegada al gobierno, ¿no? O sea, el mismo gobierno O la reservan como, autoriza y el mismo gobierno supervisa. Entonces eso está mal. Sabemos que está eh, por parte de la Cámara de Diputados y Senadores, está ay, se me va el nombre de la que revisa bueno, las cuentas públicas, pero pues no pasa nada, o sea, no pasa bueno, nada. ahí te va. O se la reservan como de seguridad nacional la Sí, información, ¿sí? Entonces, eso no se vale, eso no se vale. Acabas de mencionar algo que es muy importante también y que no quisiera dejar en el tintero. Estamos hablando del plan siniestro, perdón, del plan maestro, pero a ver, ¿tú sabes cómo les va a ir a las entidades federativas, eh, eh, a las entidades federativas perdón, a los estados, perdón? ¿Cómo les va a ir a los estados respecto a la ley de coordinación fiscal? ¿Tú sabes cómo les va a ir para este próximo año cuando hay algunas que prácticamente se han deslindado del tema, por ejemplo, de la farmacia, megafarmacia, del tema de la salud, de seguridad social, del IMSS Bienestar, ¿sí? Entonces, ¿tú sabes cómo les va a ir en cuanto a distribución de recursos? Sabemos que ya incluso hay nuevos impuestos en estos estados y que estos impuestos se refieren, muchos de ellos básicamente a impuestos ecológicos, porque la federación no les va a hacer llegar recursos. Entonces, los estados van a tener que recaudar más de una forma u otra. E incluso, amigos, sabemos que hay inconstitucionalidad en algunos impuestos, como el de la tenencia, como el del impuesto predial. Y esto es lo que mantiene o va a mantener algunos estados que no van a recibir recursos federales en este 2024. Es un tema, estamos realmente en una olla de presión y quien se vaya a quedar con la bolita caliente el próximo sexenio, yo considero que va a tener que mantener o sostener la situación y que no se haga esto más grande, ¿sí? De tal forma que, bueno, pues hablando de lo que puede representar el plan maestro, yo creo que en primera instancia, en cuanto a temas de atención al contribuyente, como he mencionado, de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, la famosa cultura contributiva, lo que representa la e-firma, el tema de las citas, como te cuestioné, oficinas móviles. ¿Cuántas oficinas móviles tú has visto? No, Para ser actualmente honestos, no. ¿eh? No, no Y hay. habrá ya para 2024. Sabemos Eh, que por cada 6,500 pesos que recauda la autoridad, le cuesta un peso. ¿Dónde está esa lana? Pues se va a ir a subsanar ese déficit tremendo con el que vamos a estar para 2024, ¿no? Y luego nos hablan de un sí, Marcasat, ¿no? ¿Cuánto tiempo has sí, estado esperando por teléfono en Marcasat para que te sí. atiendan? Y te dicen, Oye, es no, el turno simplemente no el 148. Marcasat, ¿cómo se llama? Por WhatsApp, que ya también tienen redes, algunas administraciones, se tarda en contestarte. O, por ejemplo, por chat, uno a uno, también se tardan luego, o luego te dice que no existe el sistema, ¿no? Vamos a Fíjate que hacer un ejercicio, yo creo, mira, amigo. para cuestionar este plan su plan de cómo va a recaudar estratégico para este 2024. Primer punto, y tú lo has dicho muy bien, yo creo que le falta mucha capacitación a todo el personal del SAT, a cualquiera, porque como tú bien dices, tú bien sabes y tú bien comentaste, cuando un contribuyente va a asignar una asesoría de un contador, por ejemplo, es candidato a reciclo y lo mete como régimen general, porque Claro. Hacienda hace su trabajo de que quiere recaudar lo máximo. Y no aquí lo que se trata, lo que también
la persona que está asesorando por parte del SAT debe de saber que pues, si me voy a inscribir y si tú me preguntas, ¿vas a tener trabajadores? Claro que sí, pero actualmente no tengo. Y tú sabes que eso es una obligación, aunque no tengas, la tienes que declarar, ¿sí? Claro, Y aunque sabemos que lo puedes actualizar vía electrónica, pero a veces ya cuando contrata un empresario, una persona que va poniendo su negocio, una microempresa, una persona física que quiere vender, que se quiere ir a la formalidad, cuando se da cuenta es ya cuando le da los papeles al contador. Y el contador cuando la analiza le dice, es que tú eras candidato a unos regímenes preferenciales donde ibas a pagar menos impuestos y te metieron al régimen general, que es el máximo y que puedes pagar hasta el 35% si eres persona física, ¿no? Y persona moral, pues esto de régimen de confianza es nuevo, pero que también les puede beneficiar para el inicio de este emprendimiento, ¿no? Entonces, la verdad, a veces sí te dan obligaciones que no te corresponden y te preguntan el famoso cuestionario de hacia el futuro, ¿no? Y si al futuro, si a ti te preguntan que si vas a tener trabajadores y que vas a ganar más de 500,000 pesos o más de 3 o 4 millones de pesos, pues tú vas a decir, ¿sabes qué? Tengo mi intención de el primer año facturar hasta 10 millones de pesos, ¿no? Esa es una propuesta, pero la realidad, sabemos que a veces las empresas les cuestan los primeros 2 años empezar a facturar a esos niveles, ¿no? Entonces y aquí es, la gran interrogante es capacitar a su gente, que den cursos, porque también la verdad, le dejan mucho a la iniciativa privada. Y yo recuerdo que hace 8 años el SAT daba cursos dentro de sus instalaciones para honorarios, para estas actividades que son pequeñas, ahora por plataformas digitales. Y bueno, pues cualquier usuario podía ir y hasta les daban libritos para hacer la mecánica y ellos mismos calcular sus impuestos. Actualmente no hay ni videos de YouTube. Sí hay para inscribirte, para darte de alta, pero no hay un curso como tal y que son obligaciones y está en el Código Fiscal de la Federación, que es una obligación del Estado capacitar a todo el contribuyente, ¿eh? Eso, la claro. verdad, últimamente no lo ha hecho. Esperemos que con este plan que trae en este 2024 se reactiven todos estos cursos que son buenos. Por eso, pues mira, todo está en buenos deseos, ¿no? Para que finalmente pueda el Servicio de Administración Tributaria recaudar lo necesario para mantener el déficit presupuestario para este año 2024 y que además las finanzas públicas puedan salir adelante. De lo contrario, sabemos que también pues vamos a tener un endeudamiento muy importante para este año 2024, porque los programas se deben echar a andar y si no hay recursos suficientes, el gobierno tiene que acudir al endeudamiento, ¿ok? Pero bueno, todo esto que representa la atención al contribuyente, entre lo que hemos comentado, las citas, las oficinas móviles que no hemos visto, así como el aeropuerto que no tiene aviones y el Marcasat famoso que te dejan esperando horas y horas y horas, y las redes sociales y los servicios digitales, el chat que mencionabas uno a uno, ¿no? Para interactuar con el asesor por parte del Servicio de Administración Tributaria pues te dejan horas esperando, ¿no? Entonces, pues todo esto se tiene que eficientar, porque si no, igual este plan maestro en esta primera parte de atención al contribuyente está quedando en buenos deseos. Hay Oye, cosas, hay Sergio, me cosas, acordé un dime, comentario que siempre te dicen en el SAT, el 1-1, cuando llamas por teléfono, te dice, esta asesoría no es vinculativa. O sea, ¿por ajá, qué se lava las manos? porque precisamente las personas que están ahí no están preparadas, amigo. Entonces, sabemos que existen consultas para el servicio, que uno puede hacer al servicio de administración tributaria con casos específicos y aún así muchas.
las señalan no vinculativas, ¿sí? El Pero SAT se ahí sigue sí lavando las tendríamos que manos. exigir, porque, oyes, entonces, ¿quién me va a ayudar? Bueno, Yo es te que ese estoy es el haciendo gran una tema. pregunta a autoridad Ese es el gran tema, que y el tú me dices, contribuyente desafortunadamente no acude en primera instancia a ti o a mí o al profesional que pueda atender a las verdaderas dudas, inquietudes. Lo acabas de mencionar hace un momento. Llegan a la oficina del SAT, se van a dar de alta y creo que lo primero que les deben sugerir respecto a escuchar a un contribuyente es, pues vámonos a Recico, ¿no? ujú, Pero no, régimen general de personas físicas, ¿no? Actividad empresarial y profesional, y los ensartan ahí a los pobres. Después sí están sufriendo, que pagan mucho de impuesto, cuando la realidad es que el reciclo es el paraíso fiscal hoy en este país. Y bueno, yo he estado en contra del mismo, pero al final, bueno, si es lo que hay que consumirlo en este país también, ¿no? Entonces, estas son cosas en las que la autoridad o es muy populista o de plano le encaja el diente al contribuyente cuando va a una asistencia personalizada a alguna administración del SAT. Hay que tener mucho cuidado, por favor, pues vayan a ver a un especialista y que él les aconseje cómo es que deben darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria. Pueden hacerlo inclusive hasta de forma remota, hacer una prealta, luego poder obtener su contraseña y luego tal vez ir nada más al SAT a hacer su e-firma y no muchas veces es obligatoria cuando es reciclo, ¿sí? Entonces, hay cosas que se pueden hacer sin que el contribuyente padezca tanto. Desde luego, también lo barato sale caro y el profesionista debe cobrar un honorario, porque hay de clientes a clientes y para qué te platico si tú y yo nos dedicamos a lo mismo, ¿verdad? Que no quieren pagar, que regatean los honorarios, que te dejan colgado. Bueno, es un tema. Tenemos otra parte de este plan maléfico del SAT, de puras promesas no cumplidas en donde se señala la atención al contribuyente y la recaudación, por otra parte, en donde dicen que van a fortalecer la atención a las aclaraciones, orientaciones y solicitudes del contribuyente respecto a declaraciones y pagos, a las acciones persuasivas para promover el pago de créditos fiscales y el cumplimiento de obligaciones y vigilancias profundas. Chispas, lo último, las vigilancias profundas. Yo hace poco atendí a un cliente que, asustadísimo, me llegó una invitación de vigilancia profunda. Bueno, como saben qué pecados tienen, piensan que ahí es la entrada al infierno, el purgatorio, ¿no? Y no podía dormir. Y bueno, cuando fuimos, era porque el SAT, sabes, tiene unos datos y tú tienes otros datos, ¿no? Y además, cuando vas a una visita de vigilancia profunda a la oficina del SAT, te intimidan, se sientan a tu alrededor todos el gerente de recaudación, o el encargado de fiscalización, o el encargado de atención al control, todos están ahí sentados en ese momento. Y piensas que nada más falta que esté la policía ahí sentada, o el Ministerio Público, o la UIF, etcétera, ¿no? ujú. Y eso es intimidatorio. Y luego te presentan la radiografía de toda tu empresa, de 5 años a la fecha, ingresos, cómo variaron, pues sí, por COVID no tuve, ¿no? Y entonces hay situaciones que en lugar de ser como atención al contribuyente, yo les llamaría de amedrentación al contribuyente, ¿no? Eso, tema de vigilancia profunda, cómo espanta. Y en nada ayuda porque además ellos tienen otros datos. Sí sirve para autocorregirse algunas cosas que el contribuyente sabe que ha pecado, pero al final, bueno, se tiene que llevar a cabo este acto, ¿no? Eh, Algo que está muy de moda ahorita y lo sabemos es la suspensión del certificado de sello digital, ¿no? Entonces, esto también lo prevé en este plan maestro el Servicio de Administración Tributaria respecto a la reactivación de este certificado de sello digital cuando nosotros llevemos a cabo la aclaración de las inconsistencias que originaron esta restricción, ¿no? Así que, finalmente, si nosotros sabemos
que vamos a caer en este tema de la suspensión de certificado de sello digital, pues evitémoslo. Y si va a suceder, por lo menos tengamos todos los elementos a la mano. Para este 2024, no sé si tú has escuchado ya mucho en algunas ponencias que va a ser el año en el que debemos organizarnos, debemos prepararnos por medio de el cumplimiento, como se puede decir en español, pero anglosajonamente compliance. El compliance es el que tengamos la vigilancia en cuanto al cumplimiento de todo lo que encierra nuestra organización o nuestra situación fiscal o como contribuyentes para asumir con responsabilidad. ¿Y a qué me refiero? A ver, si somos empresas sabemos que debemos tener un compliance o un cumplimiento en cuanto a temas laborales. ¿Sí? Desde los expedientes, la contratación, cumplir con todo lo que se señala en la Ley Federal del Trabajo, etcétera. Esa es parte de ese compliance y no lo hacemos. La otra parte, un compliance fiscal, ¿sí? Un compliance contable, un compliance administrativo, un compliance de tesorería, etcétera. Y todo esto, ¿sabes en qué redunda? En lo que ocupamos comúnmente cuando vamos a hacer una auditoría, el control interno. ¿Sí? Entonces, las personas no están poniendo especial atención y como mencioné en un principio, en lo que saben que debemos hacer y no lo llevamos a cabo. Y cuando nos suspenden el certificado de sello digital y necesitamos aclarar las inconsistencias, bueno, no tenemos los elementos y se dejan pasar los tiempos. Esto es un asunto que en realidad, pues sí está preocupando bastante. Ahora, hay otras situaciones en cuanto a atención al contribuyente, como el beneficio de la autocorrección en casos de una auditoría. Esto, pues está bien, ¿no? Es un beneficio que tenemos todos los contribuyentes para autocorregirnos, pero ojalá en realidad se lleven a cabo, porque cuando no es así, incluso ya el contribuyente está muy desgastado por el hecho de estar siendo revisado por parte de la autoridad e intimidado, y los tiempos se alargan además en cuanto a que se llevan tu información o están revisándote y tú no sabes qué está pasando, y si te quieres autocorregir, finalmente te dice la persona que va por parte del SAT, espérese que estamos revisando, y no te dan oportunidad de nada, te atan de manos. Esto es algo Sí, que en porque, realidad hay que poner mucha atención por parte de la autoridad. bueno, cuando es autocorrección, se dice que en cualquier etapa del proceso lo puedes hacer, pero Pero desafortunadamente la gente que se dedica a la auditoría por parte del SAT te dicen que no tienen el crédito, que sí, tienes que esperar al crédito. por Entonces, eso, estamos de qué chiste trabajando. tiene que en la redacción digan que en cualquier momento, si no hay fundamentos para tener el monto total de la autocorrección? Claro, pues sí, por eso es lo que te digo, no te dejan, te atan de manos, ¿no? Sí, porque sabemos que hay un beneficio en las multas, tanto por autocorrección, y que ahora a partir del 1 de enero hasta un 50% de descuento, ¿no? En cuestión de la multa. Entonces, Claro, por ahí, pues también que no perderlo de vista, y si hay una revisión y hay una multa, se puede reducir el 50% de acuerdo a la ley claro, de ingresos del 2024. claro. Eh, hay otra cosa que señalan, por ejemplo, en cuanto a lo que yo mencionaba de la importancia del CFDI. Nos dicen que va a haber mejoras o hay ya mejoras en el prellenado de las declaraciones que presentamos, tanto las anuales como las informativas, personas físicas y morales en caso de las anuales. Eh, sí, en efecto, hemos visto una mejora, pero muchos contribuyentes, ¿qué hacen? A veces les salen hasta dos patrones, ¿verdad? Hemos visto. O a veces el mal llenado de un CFDI ocasiona que no estén las deducciones personales de forma correcta, o también ocasiona que no existan estas deducciones personales, o que
estén no siéndolo, ¿sí? En esto, el contribuyente, pues debe saber que si no se prepara para el llenado de un CFDI con un diplomado casi, casi, pues no va a poder hacerlo de forma correcta. Y ahí es donde debe actuar la autoridad para hacer esos folletitos que tú mencionabas, ¿no? Si el contribuyente no quiere pagar por que se capacite su contador o porque no quiere aprender o porque no le da tiempo, por lo menos a ver si el SAT hace los folletitos o hace una divulgación vía redes sociales o algo para enseñarle al contribuyente la forma en cómo debe llevar a cabo los FDIs de forma correcta, que haga un diplomado para contribuyentes, porque finalmente esto en la precarga de la información en las declaraciones anuales, pues va a ser un problema para las personas físicas y para las personas morales, ¿sí? De la misma forma, lo podemos mencionar para las personas morales, ¿no? En el sentido de los estados financieros en el ejercicio inmediato anterior, de las pérdidas fiscales por amortizar, con la posibilidad de que puedan ser ajustadas o adicionar nuevas cifras, las aclaraciones que deban existir en las declaraciones anuales y todo esto que de alguna manera ya la autoridad está trabajando en tener como prellenado, pues sí debe el contribuyente ser muy puntual en cuanto a la información que debe transmitirle con o por medio del CFDI. ¿Ok? Oye, Entonces, Sergio, y ahí CFDI también como lo piedra que, angular de todo este tema. Mande usted. también lo que menciona la autoridad, y bueno, esto ya lo vimos de cuando salió el simulador de personas morales, ya la exclusión de presentación de los estados Ah, financieros de sí, pago de efectivo, que la sí, verdad eso te tardabas, ¿no? No sí. todas las empresas lo tenían, no todas, o sea, si son los 5 estados financieros básicos, algunas empresas desafortunadamente no los tenían, ¿no? Te digo algo, ¿por qué no los mencioné, amigo? Porque seguramente en la práctica, tanto en tu despacho como en el mío, sí los hagamos, ¿sí? Pero Sí, ahora ya vamos a evitar la chamba de poder subirlos a una plataforma del SAT, que te acuerdas el año pasado cómo estuvo tan ineficiente que nos sí, tardamos y hasta extemporáneamente tuvimos que presentar información. ujú, ¿Sí? sí, sí, Entonces, sí. qué bueno que ya quitaron la obligación, pero pues finalmente nosotros como profesionales lo tenemos que llevar a cabo en nuestros despachos para con nuestros clientes, cosa que igual no está sucediendo en algunas empresas medianas o pequeñas, ¿verdad? En Sí, donde tendrían la obligación sus contadores de llevarlo a cabo cuando está contratado el contador por medio de la empresa. yo pregunta, soy muy curioso, yo digo, y bueno, ¿por qué lo quitaron? Primero te lo ponen y ahora no les resultó, para ellos también fue complicado, o sea, a final de cuentas, si me pides mi información y veo que no me sirve, pues la quito, ¿no? Entonces, la verdad, no sé para qué pidieron, si a final de cuentas, este año ya no, ya lo quitaron, ¿no? Que para nosotros mejor, ¿eh? Porque a final de cuentas, el cargarlo te llevaba tiempo y además el sistema te sacaba, ¿no? Que fue donde sufrimos mucho, ¿no? Que Claro, estabas cargando, cargando y de repente el sistema se trababa. Entonces, por ahí algo no les funcionó bien, que lo tuvieron claro. que quitar. Y es información muy valiosa para la autoridad, pero yo te puedo asegurar que están trabajando en ellos porque una de las partes importantes de este plan maléfico de 2024 es llevar a cabo el uso de de la inteligencia Sí, artificial para una mejor planeación de los procesos de recaudación. sí, Entonces, y fíjate que este plan, el plan maestro, también habla de los riesgos, algo que ya veníamos manejando nosotros, y ya ellos ya van a ver los riesgos de los contribuyentes, qué tanto riesgo tienen. Entonces ahora cuando te llamen, te van a decir, el riesgo a que usted no pague impuestos es tal, ¿no? Con toda esta tecnología. Entonces la verdad, ya se están conjuntando varios conceptos que ya se han venido manejando en el sistema financiero y simplemente lo están adoptando al nuevo sistema de cómo de contribuyentes. claro, claro. Sí, esto de el uso de la inteligencia artificial, considero que para los próximos años
ya va a ser un verdadero dolor de cabeza para nosotros los profesionistas y para los contribuyentes. Si hoy ya tienen demasiada información en los expedientes electrónicos que utiliza el SAT, y todo esto es con base a los FDIs y toda la información que recaudan por medio de instituciones financieras, etcétera. No, hombre, o sea, la verdad es que Oye, hay ¿por qué información crees hasta que de te más. pedían el buzón tributario? ¿Por qué crees que te pedían tu número celular, tu correo? Pues ya es para que a final de cuentas toda esta tecnología que va a empezar este año y vamos a ver el resultado en el 2025, es porque pues ya te quieren localizar vía celular, vía correo, y ya no te van a mandar el famoso, que ya no existe casi, ¿no? Requerimiento azulito. No sé si te acuerdas del azulito, pues Sí, ya sí, no sí. existe. Ahora tenemos que estar atentos al buzón tributario o también a la notificación que nos lleguen a nuestro teléfono, ¿no? O correo electrónico. Claro, claro. Ahora, antes de pasar al tema de la inteligencia artificial para efectos de una mejor planeación recaudatoria, tenemos la parte intimidatoria, las acciones recaudatorias y de fiscalización. ¿Y a qué nos refiere esto? Fíjate, al principio podemos ver que las acciones de cobro a los contribuyentes con adeudos fiscales no garantizadas serán las que van a estar, en donde va a estar ahí la autoridad más pendiente, ¿no? Va a incrementar esas acciones de cobro a aquellos contribuyentes que tienen adeudos por créditos fiscales que no estén garantizados, ¿sí? Viene ahí un tema bastante importante. El fortalecimiento a las acciones persuasivas para el cobro de créditos fiscales, ¿no? Otro acto intimidatorio. La focalización de contribuyentes con créditos fiscales por potencial de cobro, ¿sí? Así lo señala tal cual el plan maestro. No sé si lo tienes a la mano. Sí, sí. Pero también nos habla, fíjate, de algo que yo mencionaba hace un momento, de la coordinación con entidades federativas para incrementar las auditorías, los operativos de fiscalización y los cobros de adeudos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que le están dando más chamba a todas las entidades federativas, ¿sí? A todos los estados de la República incluso, para que puedan ayudarle al Servicio de Administración Tributaria a recaudar, a llevar actos de, de Fiscalización. revisores, ¿sí? Ujú. De llevar a cabo incluso compulsas, de solicitar información y llevársela y luego tardarse y no poder uno autocorregirse como lo habíamos platicado hasta que no terminen de revisar, ¿ok? Entonces, esto ya existe, simplemente van a tener seguramente más coordinación con estas entidades federativas. ¿Y qué pasa aquí? Ya no te van a notificar estas entidades federativas por buzón tributario, ¿verdad? Va a llegar el señor de la Secretaría de Finanzas con su notificación a mano, a pie y su requerimiento igual escrito y te van a requerir toda la información. Por ahí hay algún medio de defensa, le digo a nuestros amigos, que pueden llevar a cabo ante estos actos de autoridad, porque para eso está el buzón tributario, ¿sí? Y también las entidades federativas están obligados a utilizarlo, y más tratándose de impuestos federales. Así que mucho ojo, hay que estudiar esta parte para poder defenderse contra estos actos de autoridad. Hablé hace un momento de la restricción del certificado de sello digital para los contribuyentes que lleven a cabo operaciones simuladas, ¿sí? Oye, ¿no te has dado cuenta de algo? Que ya las listas en donde se publicaban los EDOs, los EFOS, perdón, los EFOS, no, los EDOS, perdón, los EDOS, las empresas que deducen operaciones simuladas, ya disminuyó. ¿Qué estará pasando? ¿Sí? ¿Por qué ya no hay EFOS? Ya no habrá EFOS. Yo EFOS sigo viendo por todos lados y es muy triste, ¿sabes? Porque los que nos preparamos precisamente
para darle soluciones a los contribuyentes en cuanto a no comprar facturas, no nos ocupan, no nos consultan, no llegan hacia nosotros. Se les hace más fácil el caminito de ir a buscar a alguien que venda facturas, ¿sí? Y entonces hoy la autoridad lleva a cabo unos listados del 69B más chiquitos, ya no hay tantas personas que lleven a cabo deducción, tantos EDOs, ¿sí? Empresas que deduzcan operaciones simuladas. Pero tenemos entonces que una de las acciones recaudatorias y de fiscalización que va a llevar a cabo es la restricción de los certificados de sello digital a los contribuyentes que lleven operaciones simuladas. ¿Será que con eso está buscando disminuir esta acción por parte de los EDOs? No lo sabemos, pero ya hay menos empresas en estos listados del 69B. Ahora, finalmente tenemos también el seguimiento a los contribuyentes que incumplen con los plazos en el pago de sus obligaciones fiscales. Híjole, ya te platiqué, ¿no? Que todavía no termina el plazo para que cumplas con tu obligación y el día 15 ya estás recibiendo. Se te informa que están pendientes tus pagos correspondientes al mes de enero, ¿no? Cuando si te vas por fecha de calendario, por fecha de perdón, por tu RFC, todavía tienes unos días más. Entonces, estos actos pues son por parte de la autoridad, considero que también de coacción, pues resultan incómodos para nosotros los contribuyentes y entonces no le veo de ninguna forma a la autoridad intención de que nos ayude. Y Pues bueno, para no irme tan largo, esperemos que con esta inteligencia artificial vea el riesgo. Si una persona está pagando, pues no hay riesgo de que se le cancele ese sello, ¿no? Porque la verdad sí es un calvario, una empresa que está en operaciones y que le quites el sello, paras la operación y le haces un daño, bueno, incalculable porque no puede facturar. sí, Esperemos sí, que esta así sea una inteligencia artificial y no como, bueno, anteriormente era de que te quito los sellos digitales hasta que vengas a hacer la aclaración, haces la aclaración y a veces eran cosas, bueno, que la misma autoridad eh, no tenía elementos para cancelarte esos sellos, ¿no? claro, claro. Pero sí era Bueno, necesario ir, hacer la aclaración, estar mínimo ahí un mes peleándote para que nuevamente te regresaran los sellos, volvieras a hacer toda la mecánica de generar nuevos sellos para la nueva facturación. claro. Mira, yo quisiera ya no extenderme tanto y en esta parte de la inteligencia artificial es que todavía falta un poquito, ¿no? Para concluir este asunto del plan de siniestro Maestro, para 2024. En este tema de la fiscalización vía inteligencia artificial, pues sí, se está preparando la autoridad muchísimo, muchísimo para llevar a cabo por medio de analíticas, gráficos y otros mecanismos de clasificación para los contribuyentes e identificar incluso las operaciones por medio de las inconsistencias en los CFDIs que emiten. Es de ahí la importancia del CFDI y que con esto pueda tener muchísimo más información para llevar a cabo esta fiscalización. Entonces, se refiere, en primer lugar, a atender a aquellas personas físicas o morales que lleven a cabo actividades vulnerables, ¿sí? A las aplicaciones improcedentes de saldos a favor de IVA, bueno, le duele a la autoridad del codo tener que entregar IVA, en devolución por saldos a favor, eh, por el tema de impuestos a comercio exterior. Ya hay un tema muchísimo, muy interesante con todos los contribuyentes IMEX, ¿sí? Que llevan a cabo operaciones de comercio exterior, que también lo está tocando este Plan Maestro 2024. Sabemos que en el mercado de contribuyentes, en la parte de combustibles, hay un tema muy importante con el IEPS. Muchos no están trasladando el IEPS.
Entonces, si ya no hay huachicólara, ahora ya no hay recaudación por parte de los que venden combustibles con la autoridad en cuanto a IEPS, ¿sí? Ese es el huachicol de cuello blanco, ¿sí? El no traslado del IEPS. Las operaciones simuladas, como las hemos comentado, las simulaciones de pensiones. ¿Te acuerdas que estos mecanismos a raíz de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en cuanto al tema de subcontratación, pues vinieron a dar lugar la simulación de pensiones o, en su caso, la terciarización del pago de nóminas? ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Lo platicamos en un principio del programa, ¿recuerdas? El que ya está muy cara la seguridad social y no tenemos buenos hospitales, no hay medicamentos, no hay algo que en realidad pueda mantener a nuestros colaboradores con una satisfacción propia de recibir una prestación social como el beneficio de la salud cuando van a la asistencia médica. Y bueno, pues todo esto está en cuanto a todo esto de la inteligencia artificial, lo va a canalizar la autoridad básicamente a empresas que se dedican a la construcción, a los electrónicos, al entretenimiento y los espectáculos, al sector farmacéutico, muy atacado desde el inicio de este sexenio y que concluye el mismo sexenio con la super mega farmacia que igual como la refinería que no tiene petróleo, no tiene medicamentos, la parte de la hotelería y el alojamiento, la logística y el transporte, el sector automotriz que es muy importante, así como el sector de las bebidas alcohólicas y los cigarros por el famoso IEPS, que ese IEPS es un tema también padrísimo, porque finalmente tú sabes que el IEPS fue creado para poder apoyar a las personas que, por ejemplo, llevan a cabo uso de cigarros, llevan a cabo uso de bebidas alcohólicas o ingesta de bebidas alcohólicas y poder tener los mecanismos de salud apropiados para que eviten o se curen de estas enfermedades como el alcoholismo o el uso de tabaco o el caso ambiental, si hablamos de los combustibles. Pero bueno, el IEPS ya se mezcla con todos los impuestos para poder tener eh, la forma de cómo sustentar el gasto social. Entonces, bueno, finalmente todos Esto estos del esfuerzos de IEPS, fiscalización, híjole, sí, esto del son IEPS era para disminuir la demanda y creo que cada año se dispara más. por O eso, sea, por eso. era para controlar y tratar de disminuir toda Sí, la esta venta de demanda. cigarros o tal vez o tal vez canalizar las enfermedades de las vías respiratorias y que los hospitales tengan los mecanismos necesarios para atenderlas o los medicamentos. Y no, pues nada de esto ha sucedido, ¿verdad? Entonces, este IEPS es un tema también, ¿no? Y bueno, sabemos que tenemos conductas en cuanto al pago de impuestos o presentación de los impuestos que existen actualmente, como el reciclo, como el IVA, como el impuesto sobre la renta, como el acreditamiento en el IEPS. Todo esto eh, para la autoridad van a ser renglones muy importantes en cuanto a temas de fiscalización. Y no debemos olvidar la parte de las reestructuras corporativas y los efectos fiscales en lo que puedan ser las escisiones, las fusiones y las reestructuras internacionales inclusive, porque ya no tenemos esta parte de las estructuras internacionales en donde se llevan a cabo muchísimas otras operaciones que ayudaban a los contribuyentes a simular operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad está completo el plan siniestro de recaudación 2024 que el SAT propone para, para poder subsanar este gran bache de déficit presupuestario para 2024. Pero es una bola caliente que se le irá a quedar al próximo presidente de la República, a las próximas autoridades fiscales y desde luego a los estados de la República Mexicana, porque se las van a ver negras por la falta de recursos que la federación otorgue para también satisfacer programas sociales o de infraestructura en los propios estados. Así Y que, fíjate amigo, que creo te que faltó, no quiero irme de largo y pasarme de tu programa, pero pues sí. hemos tratado de abarcar
de forma Fíjate que general. ahí te faltó mencionar paquetería y mensajería, Ah, bueno, plataformas bueno. Ya, tecnológicas, di- publicidad, di- no, seguros no, y amigo, servicios no me los puedo. financieros, Fue de servicios los que me acordé inmobiliarios, ahorita. servicios privados de educación y servicios privados de salud. Fue de lo que me acordé Ah, ahorita, ¿verdad? Pero bueno. la verdad, pues prácticamente casi todos los sectores van a estar revisados. El curioso, servicios privados de educación, pues algo hay ahí raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, No, servicios privados de salud, y sabemos cómo sabemos, funcionan las escuelas, sabemos cómo funcionan, así que eso no es nuevo, pero al sí, sí, final, pues sí, les va a poner más ojo, más hincapié. Pero mira, antes de que terminemos tu programa, yo mencionaba lo de las empresas o programas IMEX, ¿sí? Las importaciones temporales y los permisos de importación. ¿Sabes qué falta ahí? Que el contribuyente que lleva a cabo este tipo de operaciones no solamente se asesore con un profesional fiscal, sino que también se asesore con un profesional en comercio exterior. Por eso los programas IMEX están tan mal llevados con estas empresas que llevan a cabo importaciones temporales, ¿sí? No están cumpliendo con muchos requisitos y creo que el próximo mes yo voy a estar presente en algunos talleres precisamente para el cumplimiento de estos programas IMEX y uno de los temas principales es precisamente el tener que contratar especialistas en temas de comercio exterior. Si no lo hacemos así, va a seguir la autoridad insistiendo en esto como uno de los principales renglones de fiscalización y las empresas, la semana pasada me llevé una sorpresa de un contribuyente que si no le llegaron por temas de comercio exterior, que es básicamente su giro, le llegaron por un tema de impuestos sobre la renta. Fíjate, ¿eh? Cómo la autoridad está buscando por dónde. Hay que tener mucho cuidado. De veras, no escatimen los contribuyentes en contratar a los verdaderos profesionales, verdaderos profesionistas que les puedan apoyar. Lo barato puede salir caro. ¿Ok? Entonces, sí, pues bueno, de mi parte yo creo que concluimos porque si no nos seguimos pasando de tu tiempo. sí. Ya das un último comentario, Dime. subsidio al empleo. Ah, bueno, bueno, ok. Y con eso Finalmente, cerramos. sí. Sí, finalmente sabemos que la autoridad va a estar siempre a la postre de todo lo que hagamos nosotros como contribuyentes y al final, cuando buscamos un poco de beneficios en cuanto a disminuir esa carga tributaria, pues salen con estos temas del subsidio al empleo para temas de impuestos sobre la renta. Ya sé hacia dónde vas, pero al final son actos de molestia, ¿no crees? ¿Y Pues por bueno. qué sucede? Porque no están preparados los amigos del SAT para poder entender lo que estamos haciendo y lo que nos está costando sobrevivir ante una situación como la que estamos viviendo como contribuyentes, como ciudadanos y como personas que estamos habitando este país, que tanto queremos y que tanto nos deja y que sigue dejando para que nos sigan saqueando como cada sexenio. Ya no voy a hablar de más. Sí, nos faltaban varios temas, pero bueno, lo más interesante lo platicamos. Recomendaciones, acérquense a un profesional. Es un año de fiscalización, es un año de elecciones, es un año de cambio de Año difícil. presidente y por ende la autoridad necesita recursos para, bueno, para primero pagar las deudas que ya está y segundo para todo su plan social y para la poca infraestructura. No, pues todavía le falta mucha infraestructura por terminar por parte del gobierno federal. Y bueno, pues aquí sí estar atentos con toda esta modalidad que se viene de ya empezar a explotar la inteligencia artificial. Y por mi parte, pues agradezco al doctor Sergio por haber acompañado este programa. Y bueno, pues desearles a ustedes bonita noche y nos esperamos dentro de 15 días en otro programa. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigo.